Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Bárbara por venir. Estoy muy contenta de dar el inicio al ciclo, entre nomás, al ciclo 2024 del ciclo OCS, del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad. Todos los años hemos tratado, dentro de lo posible, digital, presencial, de hacer estos encuentros. Siempre invitamos a distintas personas que están investigando tendencias de futuro, tendencias de consumo, cambios culturales, disrupciones. Y dentro del OCS y de todos los académicos que pertenecemos también a la facultad, nos está siempre interesando estar muy atentos y muy pendientes a personas que o estén de paso estudiando temas en Chile o en la región, o que estén también investigando temas locales y yéndose a doctorar afuera, como el caso de la Bárbara. Así que les doy la más grata bienvenida a todos al inicio del ciclo, que van a ser los próximos 3 martes a esta misma hora, para que estén todos invitados. Aprovecho de decir que el próximo martes es Joel Stillerman, sociólogo, experto en temas de sociología del consumo. Luego va a presentar Paulina Gómez y una presentación mía también de cosas que hemos presentado en Varsovia, en el caso de Paulina en el Congreso Internacional de Semiótica y yo en la NetnoCon en Milán en mayo. Y termina el ciclo 2 invitadas internacionales que van a estar también presentándonos sus últimas publicaciones, la Rosella Cambetti y la Silvia Viraghi, que son profesoras de branding y de marketing de la UNICAT. Bárbara Pino Ahumada, voy a hacer la presentación, nos viene a presentar una investigación que está muy popular, está presentándola en varios congresos y está muy demandada. Bárbara Pino es doctora Europeus en Comunicación, Mercado y Sociedad, en el área de las Ciencias Políticas y Sociales, Sociología de Procesos Culturales y Comunicación, por la Universidad Ulm de Milano, Italia, y es máster en Science en Diseño Industrial y Product Service Design, System Design, del Politécnico di Milano. Es profesora asociada de la UDP y directora del Observatorio del Sistema Moda en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Su investigación, Geopolitics of the Fashion, Critical Thinking Through Soft Power and Sustainability, ha sido fundamental en abrir campos interdisciplinarios sobre la reflexión del diseño, la moda, las comunicaciones y el medio ambiente. Ha sido becaria del Politécnico de Milano, de la Cámara de Comercio de Milán, de la Universidad Ulm y del Gobierno de Italia. Su trabajo se centra en los estudios de moda y la interconexión de aspectos sociales y geopolíticos, buscando enriquecer la comprensión del fenómeno de la moda. Reconocida con la condecoración Cavaliere Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia en 2019, ha publicado numerosos artículos científicos y ha participado activamente en congresos internacionales. Ha trabajado en Chile, Italia y China en proyectos que fomentan la innovación y la internacionalización de las industrias creativas. Así que muchas gracias, Bárbara, bienvenida. Muchas gracias de verdad por la invitación. Creo que primero te agradezco la apertura interdisciplinaria. Creo que recién lo comenzamos cortito, pero en el fondo no es fácil, ¿no? Se habla mucho de interdisciplina, pero seguimos encapsulados en nuestros mismos ambientes, ¿no? Es decir, mi mismo currículum tiene que ver con eso. Es decir, yo en algún momento hago mi Master of Science en Product Service System Design al Politécnico de Milano, pero después, en el fondo, me doy cuenta que, claro, podría haber hecho también mi doctorado en el Politécnico de Milano en el mismo ámbito, ¿no? Pero básicamente mi idea era poder ampliar, ¿no? Mi mundo intelectual, ¿no? Y poder de alguna forma sorprenderme y resorprenderme, ¿no? No tengo miedo a decir que el diseño incluso ya me había agotado y desilusionado en muchas cosas, ¿no? Muchas dinámicas, en muchas cosas, pero intelectualmente creo que los cruces son capaces de abrir la mente. Mi doctorado obviamente fue bastante tortuoso porque creo que estudié, aparte, aquí hay hartos doctorandos, así que el sufrimiento es generalizado, sobre todo cuando uno lo hace más grande, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno lo hace más grande tiene otro tipo de conciencia sobre las cosas que hace, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero en el fondo creo que uno ya que viene un poquito más viejo cree que las cosas son de una forma y te das cuenta que solo sé que nada sé. Y eso también, claro, es decir,
es una opción de una crisis interna personal con todo lo que uno ya conoce y sabe, que yo creo que es interesante, ¿no? Ojalá todos de alguna forma, no es un nuevo saber, sino que es poner en crisis lo que uno ya sabe. Gracias a Paulina también por estar acá. Conozco a Enrique, que trabajamos juntos en la UDP tiempo atrás, a Rodrigo también, que lo conozco de años de la Católica, así que bueno, muchas gracias por el interés, ¿no? Pero bueno, ¿a qué venimos? ¿De qué se trata esta cosa que es la geopolítica de la moda, ¿no? Este mix que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la moda, la verdad? Cuando la pobre moda, desde su ser absolutamente, desde su ser básicamente es considerada lo más superficial que existe y de alguna forma muy poco valorada en la academia. Esto no solamente acá en Chile, es decir, ya acá en Chile tenemos grandes murallas en términos como de fashion studies, básicamente a nivel mundial, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con un tema también histórico, es decir, los fashion studies, que de alguna forma es a lo que yo adhiero, comienza hace no más de 20 años. Entonces también es un ámbito nuevo de investigación. ¿Qué hacen estos fashion studies? Básicamente cruzan disciplinas, ¿no? Cruzan desde la moda con la sociología, la historia, la economía, etcétera, porque la moda básicamente es eso, ¿no? Es decir, un lugar de cruces en donde podemos mirar la sociedad desde diversos aspectos. Pero bueno, desde esa mirada, esta presentación comienza también con con este mapa, con esta Sudamérica invertida de Joaquín Torres García, que de alguna forma invita a darle una vuelta a esto, ¿no? A darle una vuelta a lo que nosotros creemos que es la moda y cómo a lo mejor nos puede servir para poder mirar nuestra sociedad y para poder mirar de alguna forma y para poder entender muchas cosas que están pasando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de soft power, es decir, y cómo esto de alguna forma comienza a entrar en otros aspectos que tienen que ver con la política, con la economía, desde cómo nos vestimos, ¿no? Y que de alguna forma, estamos en una facultad de comunicaciones, comunicamos a cierto público y podemos mandar ciertos mensajes, podemos preservar poderes y podemos instaurar nuevos poderes que son importantes, ¿no? Bueno, algunas partes las voy a leer, después me voy a ir yendo, espero no demorarme más de media hora en darles la charla para que de alguna forma después podamos tener una conversación si encuentran interesante, pero bueno, partamos. Hoy en día la moda es mucho más que una simple industria de ropa o una expresión de gustos personales. Se ha convertido en una fuerza cultural y política de gran alcance que moldea percepciones, proyecta poder y construye identidades en el escenario global. En esta presentación quisiera invitarlos a explorar la moda como una vitrina que más allá de mostrar productos exhibe valores, tradiciones e identidades nacionales al mundo. Espérate, es que esto, empecé ya y es que esto tiene como dobles situaciones técnicas. Obviamente cuando recién comenzamos tuvimos problemas técnicos porque no hay conferencia buena si no tiene problemas técnicos al inicio. La moda, en este sentido, no solo representa el gusto estético de una sociedad, sino que actúa como un vehículo de soft power. Este concepto, desarrollado por Joseph Nye en los 90, se refiere a la capacidad de influir en otros países y culturas a través de la atracción, de la seducción, más que por la fuerza. Y en el caso de la moda, esto se traduce en el poder proyectar una imagen y valores nacionales que impactan el cómo se percibe y se conecta un país en un entorno global. Por ejemplo, acá tenemos, en el lado izquierdo, tenemos a Jisoo de Blackpink, que se presenta, soportada por el gobierno coreano, etcétera, en el desfile como una de las grandes estrellas en el desfile de Dior del 2025, de este que acaba de pasar. Y ella básicamente lo que presenta no es solamente ella y su arte, sino que básicamente ella va representando a su país,
No es necesario ponerse la camiseta de Japón para decir que en el fondo ella es japonesa, y la cultura del K-pop, que ella representa la cultura del K-pop, que básicamente está radicada en Japón y está fomentada incluso a través de estrategias nacionales y económicas y políticas como uno de los valores culturales que Japón exporta. En mi investigación sobre la geopolítica de la moda, planteo que la moda actúa como una herramienta geopolítica que no solo proyecta una identidad cultural, sino que también refleja las jerarquías y las dinámicas de poder globales. Es decir, significa que el K-pop es capaz de llegar a las grandes esferas de la moda, ¿no? Con su propio lenguaje visual, con sus propios personajes. Al observar la moda bajo este lente, podemos ver cómo las desigualdades de producción y consumo se camuflan tras una imagen estética. Todo esto bajo una forma de discurso. Así que, bueno, hoy día mi objetivo es analizar junto a ustedes cómo la moda opera en esta vitrina global y cómo a través de sus estrategias y mecanismos se configura como un espacio de poder y al mismo tiempo de resistencia, o mejor dicho, de potencial resistencia. Al otro lado, lo que vemos son estos calcetines, así como que en estos momentos no tienen cara, pero estos son los calcetines de Trudeau, que el New York Times los nombró como la diplomacia del calcini, ¿no? La diplomacia de los calcetines, en donde básicamente él, cada vez que va a un evento, según el cual este sea, él se presenta con un calcetín diverso, empatizando, creando una conexión con el público y entregando un mensaje que va más allá de cualquier calcetín, ¿no? Es decir, en el fondo está tirando un mensaje. Y lo interesante es que obviamente lo está dando a un público que no es un público que le va a mirar la corbata, sino que básicamente es el que usa estos mismos calcetines. Entonces es capaz de crear una comunicación, un diálogo directo. Generalmente tenemos esta confusión, ¿no?, entre ropa y qué es lo que es la moda, y Kawamura, la Juniya Kawamura lo dice muy bien en el 2005 en su libro Fashionology, en donde en el fondo ella separa. La ropa, cuando hablamos de ropa tenemos que ver solamente con producción material, ¿ya? Una producción que de alguna forma sirve para taparnos, ¿no? Es decir, hoy día y en el mundo completo, si hay algo que la población completa hace es vestirse y comer. Así que los 15, 150 billones de personas, no sé cuántos billones de personas que somos, en el fondo hacemos esas dos cosas, ¿no? No podemos salir a la calle desnudos, y generalmente salimos a la calle obviamente cubiertos con ropa, pero no solo para sentirnos calentitos o sentirnos en el fondo protegidos, sino que básicamente para transmitir un mensaje. Por lo que la moda en el fondo tiene esa producción simbólica de contenido, ¿no?, y de comunicación, y que de alguna forma va a ponernos dentro de un status symbol, como dice ella, pero de alguna forma nos ayuda a clasificarnos, ¿no? Trudeau pasa a ser el presidente buena onda, el primer ministro buena onda, es decir, Jisoo pasa a ser la estrella que es capaz de presentarse en el desfile de Chanel. Una sofisticación que de alguna forma pasa a ser importante no solamente para posicionar el K-pop en una plataforma internacional europea, sino que básicamente también para decirle a su propia población que es capaz de llegar a esos niveles de importancia, ¿no? Aquí quisiera, aquí les voy a dar un poquito la lata porque creo que esta cosa como de la geopolítica es interesante y en qué punto yo en lo personal como investigadora lo junto con la moda. Y cuando uno habla de geopolítica, olvídense de este slide, Rodrigo, por favor no mire este slide por la letra chica porque me la va a criticar, que no tiene... Con no poca razón. Claro, con no poca razón, absolutamente, es decir, por eso lo tiro adelante yo antes de que me llegue, y que de alguna forma la geopolítica, según Sloan and Gray, lo que tiene es que básicamente es una interpretación y está basada en la generación de un discurso, tanto cuanto como la moda también se basa en la creación de nuevos discursos, en lo que decíamos antes, que en esta función de la creación de un status symbol.
Ahí sí. Para entender el impacto global de la moda, es clave abordar el concepto del soft power. Nye, que, bueno, como ya lo vimos, está desarrollado por Joseph Nye. Nye define el poder blando o el soft power como la habilidad de influir en los demás sin recurrir a la fuerza, sino que a través de la atracción y de la persuasión. En mi análisis de la moda, este soft power se manifiesta en cómo las marcas de moda y la moda en sí misma, y esta en sí, incluida dentro de los individuos, actúan como embajadores culturales, proyectando la identidad y valores de sus países de origen a nivel internacional. Pensemos en marcas icónicas, por ejemplo, como Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, etcétera, etcétera, ¿no? Cada una de estas casas de moda representa algo más que un estilo o una colección. Simbolizan un conjunto de valores y una identidad cultural que, en el caso, por ejemplo, de Francia e Italia, que son uno de los grandes polos productivos de significado de la moda, se asocia con la elegancia, el lujo o la sofisticación. Al mismo tiempo, marcas como estas se convierten en canales de comunicación, promoviendo la imagen de sus países, moldeando cómo los demás lo perciben. Si nosotros vemos, por ejemplo, el lado derecho de la pantalla, la imagen son las personas que entregaban las medallas durante los recién pasados Juegos Olímpicos, ¿no? Esto, obviamente, ellos estaban vestidos por Louis Vuitton y entregaban las medallas en estas maravillas de bandeja hechas a mano, perfectas, también de Louis Vuitton. Esto en una plataforma internacional, en donde el mundo completo está mirando lo que pasa con las Olimpiadas, no es solamente un driver para poder dar los valores de la marca, sino que básicamente lo que pasa es que se asocia directamente a los valores culturales de sofisticación con los cuales entendemos la Francia como país, ¿no? Entonces, pasa a ser interesante cómo de alguna forma los países comienzan a usar la moda y la moda a usar a los países para poder dar un significado, para poder posicionarse en algún sentido, ¿no? La moda, en este sentido, la moda se convierte en un espacio en el cual se proyectan valores nacionales. Por ejemplo, como Japón nuevamente, el minimalismo y su vanguardia. Abajo, por ejemplo, tenemos a Miyake que lo que hace es partir de esta simplicidad, de esta cosa de los pliegues del origami, inventa una técnica que es de pliegue, Plits and Plits, se llama durante años su marca, en donde lo que hace, y la gran innovación tecnológica, esto entre paréntesis porque no tiene que ver con el significado, pero la gran innovación tecnológica es que es capaz de plegar la seda, ¿no? Es decir, lo que es poliéster, uno lo pliega con calor y queda doblado y no se sale nunca más. En cambio, la seda sí tiene un proceso para que pueda quedar plegada, que es muy diverso, y eso fue y que se ha convertido en el sello minimalista, que corresponde a este sello minimalista por el cual comprendemos el Japón. Y obviamente con sus diseños, que son los que están acá abajo, en el fondo, es decir, y él sigue repitiendo siempre la secuencia, ¿no? Si nosotros vemos desde el Miyake del inicio al final, la verdad es que nunca cambia mucho, pero responde a ese estilo. En contraposición absolutamente tenemos a Dolce & Gabbana, que es la exuberación misma, ¿no? Es decir, el Italian Way en su máxima expresión, y no solamente el norte de Italia, porque a lo mejor podríamos considerar que el norte de Italia, si uno analizara solamente la Italia en términos de estilo, la parte de arriba, que es la nórdica, tiene otro tipo de sensaciones, ¿no? De comunicación. La exuberancia la tiene en la Sicilia, ¿no? En donde pasaron los moros, los musulmanes, en donde en el fondo esta cosa, el oro, es decir, y el rococó, podríamos decirlo, en el fondo, y el barroco pasa por esos lugares, y es un símbolo identitario, ¿no? Así, al funcionar como vitrinas del soft power, las marcas no solamente impulsan el consumo, sino que crean un impacto profundo en cómo los consumidores de todo el mundo entienden y valoran las culturas y sociedades detrás de cada prenda. Desde esta perspectiva, la moda opera como una herramienta de influencia y diplomacia, en la que en cada colección, en cada pasarela y en cada tienda
es capaz de convertirse en una embajada cultural. Ahí sí. La moda también puede entenderse desde una perspectiva crítica que va más allá de la estética o del consumo. Aquí es relevante el concepto de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, quien en 1967 planteó que vivimos en una sociedad en donde las imágenes y las apariencias dominan a la realidad. La moda encarna esta sociedad del espectáculo al crear un mundo de superficialidad que atrae y absorbe la atención, impulsando un consumo continuo, un perpetuum mobile, como diría Galileo Galilei. A todo esto, este concepto es un concepto muy interesante del cual habla Bauman en un paper dedicado al mundo de la moda, en donde habla de esta moda que es inatrapable, ¿no? Entonces, en esta moda inatrapable, él trae a Galileo Galilei en su idea de esta física, de este concepto de la física, que en el fondo no dejas nunca jamás de moverte, ¿no? Desde esta perspectiva, la moda se convierte en un mecanismo de distracción, en la cual las dinámicas de explotación que subyacen a su producción, particularmente, obviamente, en el sur global, en nuestro sur global, quedan ocultas tras la imagen glamorosa que proyectan las marcas de lujo. Es decir, aquí nosotros lo vemos, ¿no? Yo traje una imagen, esta es una fotografía, la que está al lado de acá, de la Cámara Italiana de la Moda, en donde muestran en el fondo esta belleza, las últimas colecciones, y por el otro lado es una foto que saqué yo en junio del 2021, por bien o por mal, me tocó justo estar cuando el desierto vestido, este famoso, justo me tocó estar cuando se incendió este desierto, y que fue en el fondo una catástrofe ambiental que no solamente radicó en ese lugar, sino que, bueno, después voy a poner un poquito de eso, pero el gran problema de esto es que a nivel de producción, si antes todo el desierto vestido, como se llama esta organización ONG, o todo el landfill estaba concentrado en un solo lugar, una vez que esto se quemó, como quedó como un lugar protegido, como en el fondo como casi como que no se podía entrar a ese lugar, ¿qué es lo que pasó en el fondo? El resto, y lo que pasa hoy día, la gente va a botar la basura y la dispersa por el resto del desierto. Entonces, justamente, entonces si antes teníamos un problema encapsulado, ahora tenemos un problema difuso, que es el grandísimo problema que tenemos hoy día. Es decir, se dice que, a todo esto entre paréntesis, que este fue un incendio intencional, lo más seguro, porque yo estaba ahí y te puedo decir que los camiones de la municipalidad estaban ahí desde apenas la cosa se empezó a incendiar. Pero bueno, eso es para otra charla, la verdad, así que... Este espectáculo visual contribuye a que el público, especialmente en el norte, no cuestione ni se enfrente a estas desigualdades, ya que la moda se convierte en un objeto de deseo, un ideal de vida aspiracional, pero desvinculado a sus representaciones, a sus repercusiones sociales y económicas. De esta manera, la moda no solo moldea el consumo, sino que también perpetúa las desigualdades estructurales, reforzando una jerarquía donde unos producen y otros consumen, sin que esa relación de poder sea evidente. Y esto precisamente es lo que mantiene a la moda como un espectáculo, donde la desigualdad queda enmascarada y el glamour se convierte en el protagonismo. Parte de mi investigación acá tiene que ver también con las espacialidades de poder de las cuales habla Agnew en el 2005, ¿no? En el fondo, cómo ha ido cambiando, cuáles han sido las dinámicas de poder y las interacciones de poder que existen entre los diversos polos, cómo se mantienen los poderes y cómo estos a su vez van evolucionando. Ahí, no, sí, ya. Además de perpetuar desigualdades y distraer de problemas profundos,
La moda también actúa como un mecanismo de manipulación a nivel social y psicológico. Aquí me gustaría introducir las 10 estrategias de manipulación de Chomsky, un lingüista que en el 2009 explicó cómo los medios, y en este caso la moda, utilizan tácticas específicas para influir en nuestra percepción y mantenernos enfocados en aspectos superficiales. Estas estrategias incluyen técnicas como la distracción, manteniéndonos concentrados en lo efímero, y la infantilización del consumidor, que simplifica las decisiones para hacerlas más atractivas y en apariencia mucho más accesibles. En el caso de la moda, estas tácticas crean una percepción de participación o un estilo de vida deseable, sin revelar las implicancias reales de la industria en términos sociales y económicos. Aquí me encantaba poder traerle el ejemplo de Oliviero Toscani, que el famoso fotógrafo de Benetton, que crea con sus campañas de comunicación, conversación, pone temas relevantes sociales en la palestra, provoca, es decir, famosa es los corazones, que no son corazones de personas, sino que son de chanchito, pero básicamente es igual al de uno, o la madre que amamanta a un hijo blanco, etcétera, 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 pero porque de alguna forma lo que hacen esto es distraer del foco específico que tiene que ver con la producción de ropa. Es decir, Benetton no produce todo en Italia con las mejores dinámicas de trabajo, ni de producción, ni las más limpias tampoco, ¿no? Pero en el fondo uno está convencido que cuando uno compra algo de Benetton, uno está básicamente esposándose, casándose con esos valores, ¿no? La antiviolencia, etc. Entonces es interesante cómo de alguna forma aquí uno podría leer todo este discurso desde la visión de Chomsky. Otro ejemplo es la estrategia de desplazamiento, que desvía la atención de los consumidores a los problemas importantes, como las condiciones de trabajo en la fábrica, hacia lo que en el fondo se considera la última tendencia o el color de la estación, ¿no? La moda convierte así su oferta en algo urgente, pasajero y superficial, invitándonos a consumir constantemente sin cuestionar el sistema que hay detrás. Quisiera, por ejemplo, recordarles cuando explotó todo el tema del feminismo con Epstein y todo este tipo como de esta burbuja que estalló. Zara, por ejemplo, comenzó a hacer una cantidad de poleras que decían, no sé, I'm a woman, lucho por mi future female, es decir, fue una cosa, pero sí, ya descarada, ¿no? De hecho, fue tanto que hubo una cierta cantidad de población que fue en contra de eso, ¿no? Porque, es la inconsciencia o la poca conciencia crítica del mismo consumidor, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. La moda también se relaciona con el concepto de control social y vigilancia, que podemos entender a través del panoptismo de Foucault. En su obra, Vigilar y Castigar, Foucault explica cómo en una sociedad organizada el poder no solo se ejerce con fuerza, sino que se mantiene a través de la vigilancia, donde los individuos son conscientes de ser observados y en respuesta ajustan su comportamiento para cumplir con las normas. En la industria de la moda, el panóptico se manifiesta en cómo las personas adaptan su forma de vestir y de actuar para cumplir con expectativas sociales y tendencias, muchas veces impuestas por la moda misma. La moda crea un ojo invisible que nos vigila, ya que estamos constantemente en el foco de la observación de los demás, y al sabernos observados, nos vemos influenciados a vestirnos de acuerdo con ciertos estándares y a consumir productos que nos permitan encajar en esa sociedad. El caso estudio que traigo al lado, no sé si recuerdan, esto es del 2015, fue bastante mediático, en donde el estudio de Bofill Escobar, gran bufete de abogados conocido en Chile, etc. Una persona, el fondo le saca una fotografía a este papel que antes de comenzar a
trabajar, tenían que firmar y tenían que adherir. ¿Cuál es la cosa interesante, ¿no? Esto acá no lo vamos a leer porque también no está bien, los colores no están bien tirados acá, no funciona bien, pero bueno, eso ya lo sabemos ya. Entonces, esta parte de acá tiene que, en el fondo, habla de los valores, ¿no? De los valores que tiene este estudio de abogado, los valores éticos, ¿no? Es decir, los clientes llegan acá porque básicamente tenemos que cumplir esas expectativas de estas personas de excelencia, de ética y de seriedad, ¿no? Y que de alguna forma, eso, si nos vestimos con esto que aparece acá abajo, de alguna forma los estaríamos traicionando, ¿no? Es decir, yo no soy una buena profesional si, por ejemplo, como dice por acá, voy con sandalias, zapatillas deportivas o zapatos con plataforma o calzado en malas condiciones a trabajar, ¿no? O si, por ejemplo, tengo las uñas demasiado largas o, por ejemplo, voy con chape o pincher llamativo. Es decir, yo con esto no podría ir, menos con este color de pelo, porque lo dice, es decir, sobre el color de pelo lo dice, ¿no? Acá dice, no se recomienda teñido en colores no naturales como el rosado y el azul. Bueno, salí del cuento, soy rubia pero no natural. Exceso de laca, largo bajo la cintura en estilos infantiles. Es decir, de alguna forma asocian la expectativa estética, ¿okay?, con una ética profesional y con una ética que tiene que ver con lo que, no solamente lo que el estudio de abogado ofrece, sino que lo que el cliente se espera. Este análisis se suma a la perspectiva de Byung-Chul Han y su concepto de la sociedad de la transparencia, donde las redes sociales como Instagram amplifican esta vigilancia. Hoy en día las personas no solo son observadas, sino que exponen voluntariamente su vida y su estilo a través de las redes, ajustando su identidad para recibir validación y aprobación en forma de likes y de seguidores. La moda en este contexto deja ser solo un medio de expresión personal y se convierte en una herramienta de autoexposición constante que responde a las expectativas de la cual la sociedad tiene sobre nosotros. Así es como el panoptismo en la moda y las redes sociales crean un tipo de control social sutil pero efectivo, donde las personas adaptan su comportamiento para alinearse con normas de consumo y estilo. En lugar de actuar libremente, ajustan su identidad estas personas para cumplir con las expectativas externas, lo que refleja el cómo la moda y el consumo moldean muchas veces sin cuestionamiento nuestras decisiones e incluso nuestra forma de ser. Para entender la moda dentro de una red global compleja, en mi investigación recurro a la teoría de actor-red de Calón y Latour, quienes proponen que las relaciones sociales y de poder no son lineales, sino que están interconectadas en una red de actores. En el caso de la moda, esta teoría nos ayuda a ver cómo la industria actúa como un nodo dentro de una red global en la que cada actor, desde los diseñadores hasta los consumidores, pasando por los fabricantes, cumplen un rol específico en la creación de tendencias y productos. En esta red, las capitales de la moda, como París, Nueva York o Milán, se destacan como centros creativos, donde se gestan y proyectan las tendencias globales. Estas ciudades son puntos de prestigio y de poder dentro de la industria y concentran gran parte de la creatividad y visibilidad de la moda. Sin embargo, detrás de esta vitrina de luces y de cosas bellas y hermosas, se encuentra la realidad de los centros, centros manufactureros de la moda y también, como nosotros, de desecho en este sur global, ¿no?, que desempeñamos un papel esencial en la producción, aunque a menudo obviamente somos invisibilizados y relegados a un segundo plano en la narrativa de la moda. En nada de la narrativa de la moda que nosotros vemos aparece un seno, un ceño sobre qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el desierto de la ropa o los derechos humanos, cuando los derechos de los trabajadores en Bangladesh y en otros lugares, o por ejemplo la contaminación ambiental después de que las ropas vienen teñidas, por ejemplo.
Este desequilibrio entre centros de creación y centros de producción refuerza una jerarquía de poder, en la que estos países del norte lideran en términos de innovación y visibilidad, mientras que los países del sur se limitan a la producción, al trabajo manual y a recibir lo que ya no sirve, a menudo en condiciones de explotación. La red global de la moda, entonces, no es neutral, tiene una estructura que refleja y perpetúa las desigualdades económicas y sociales a nivel mundial. Al aplicar la teoría del actor red, se entiende cómo cada actor y cada espacio dentro de esta red cumple una función que va más allá de lo meramente económico. En esta estructura, algunos son visibles y prestigiosos, mientras que otros, aunque fundamentales, quedan en las sombras, creando una red desigual donde las dinámicas de poder quedan enmascaradas tras la imagen de glamour que proyecta la industria. Si bien la moda opera como una vitrina de poder y una herramienta de influencia, también puede convertirse en un espacio de resistencia y de contestación. Las dinámicas de poder, que en muchos casos perpetúan desigualdades, también pueden ser cuestionadas y subvertidas desde la moda misma. Y aquí es donde encontramos su potencial como un medio para desafiar su statu quo. Un ejemplo de estas protestas, por ejemplo, son en Chile, en el 2019, donde el vestuario y la estética jugaron un gran papel crucial como símbolos de lucha y resistencia. El uso, por ejemplo, de ciertos colores, de accesorios y de formas de vestir permitió que la gente expresara sus demandas y su identidad, proyectando un mensaje de cambio de rebeldía. La moda, en este contexto, deja de ser un mero reflejo del poder blando y se convierte en una herramienta para visibilizar demandas sociales. 2019, en el fondo aparecen los pañuelos verdes, la polera matapaco, aparece se hacen visibles, ¿no? El pañuelo viola y muchas otras cosas de vestimenta en donde en el fondo se visibilizan estas demandas. Otro aspecto relevante es el tema de la apropiación cultural, en donde las grandes marcas occidentales suelen incorporar elementos de culturas indígenas o marginalizadas sin reconocer su origen o respetar su significado. Esta práctica ha sido fuertemente criticada y ha generado movimientos de resistencia y de reivindicación de los derechos culturales. Famoso es, por ejemplo, el caso de Carolina Herrera con las diversas tribus, o no son tribus, en el fondo son con pueblos originarios que en México desarrollan todos estos bordados que son maravillosos, ¿no? Las comunidades exigen respeto y visibilidad, mostrando que la moda puede servir como plataforma para cuestionar y revalorizar las identidades locales. Así es como la moda puede funcionar como un espacio de contestación, donde las personas y las comunidades encuentran la oportunidad de expresar su voz, cuestionar las normas impuestas y reclamar visibilidad y respeto. Esto nos recuerda que la moda no es solamente un vehículo de poder, sino que también un espacio donde se puede desafiar y reconfigurar esa misma estructura de poder. Arriba tenemos Vivienne Westwood con su famosa frase, compra menos, piénsalo, es decir, piénsalo más, compra menos, en el fondo no gastes tanto o gasta más en una sola cosa, a Mon Laferte con su performance en los Grammy, en donde en ese momento, en esa plataforma internacional, posiciona el estallido social en una plataforma internacional dedicada a las industrias creativas, y al otro lado tenemos la protesta de los paraguas, que fue con Hong Kong, en donde básicamente esta prenda de vestir casualmente también se transforma, ¿no? Es decir, el logo de la protesta de los paraguas es un paragüita con una cintita amarilla. Y ya, bueno, casi para terminar, me equivoco porque entre que estoy aquí y allá. Momento, espérate. A ver. Ah, ya, ya. Todo bien. Bueno, es así como para poder traerlo un poquito más antes de cerrar y poder abrir en el fondo una conversación,
creo que es interesante en cómo Chile es capaz de posicionarse geopolíticamente en un escenario de la moda en donde de verdad nunca hemos tenido nada mucho que decir a nivel de significado simbólico, ¿no? La idea que el mundo en general tiene sobre nuestro desierto siempre ha sido esta, ¿no? Es decir, el desierto vestido de flores, esta cosa que de alguna forma es inhóspita, es el mejor observatorio del mundo, etc. Y pongo esta foto que es de Martín Bernetti, que es el mismo autor de estas fotografías, ¿no? La gracia, podríamos decirlo, de esta fotografía, es irónico, pero en el fondo es la gracia de esta fotografía, es que en el momento de que esto se publica en un medio internacional, pasamos a ser parte del mundo de la moda. Antes, jamás este landfill no se construyó en 30 días ni en 2 años. Este landfill, después lo pueden ir a ver en el observatorio, hay un pequeño documental sobre la señora que estaba a cargo de esto, pero básicamente, es decir, se demoró más de 20 años en generarse, en crearse y en crecer en cómo estuvo en ese momento. Pero nunca nadie dijo nada, ¿no? Es decir, internamente, claro, que ahí íbamos a decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Está al diputado de turno, todo. Es decir, nunca se... ¿Cuándo comenzó a ser importante? ¿Cuándo apareció esto en las redes internacionales? No lo tengo acá, pero lo tengo que incorporar en esta presentación, porque Orrego en ese momento, que era candidato a presidente, incluso en el debate presidencial lo menciona. No queremos más que estos vertederos aparezcan en nuestro país. Obviamente nosotros saltábamos de alegría porque finalmente alguien lo había mencionado, no solamente gracias a esto, pero de alguna forma algún político chileno recién estaba en el fondo, es decir, utilizando esto políticamente para poder en el fondo sensibilizar con otros temas que él mismo presentaba. Eso es, yo creo que independientemente de que este es un problema grave en términos de clima, esto se produce, es todo legal, es decir, el votarlo no, pero la ropa que entra es legal, y eso, insisto, es para otra charla más, porque ese sí que es un tema que uno lo podría llegar a analizar en gran parte de la investigación de mi doctorado, tiene que ver con este caso estudio, pero en el fondo, en términos de comunicación, ¿por qué hoy día nosotros tenemos una oportunidad dentro de este mundo de la moda? Es básicamente porque gracias a que estas fotos fueron difundidas por el medio justo y fueron de alguna forma spread into the world en toda la cantidad de medios más importantes del mundo. Solo así nuestras autoridades recién se empezaron a sensibilizar. Hoy día existe una estrategia, estamos en la parte de la consulta ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, en donde se elaboró una estrategia ciudadana para el 2040. Eso habría sido imposible si es que esto no hubiera sucedido. Y para terminar, la conclusión, en el fondo la moda es mucho más que una industria estética. Como hemos visto, es una vitrina de soft power que proyecta identidades y valores nacionales, pero también un espacio que oculta dinámicas de explotación y desigualdad. Desde la sociedad del espectáculo de Debord hasta el panoptismo de Foucault, hemos explorado cómo la moda no solamente refuerza las jerarquías globales y manipula al consumidor, sino que también actúa como un mecanismo de control social. Sin embargo, la moda puede ser un terreno de resistencia también. Las protestas y la apropiación cultural demuestran que la moda tiene el potencial de cuestionar el poder y de dar visibilidad a voces que históricamente han sido silenciadas. Al final, esta industria refleja las contradicciones de un mundo globalizado. Por un lado, una fuerza cultural y diplomática, y por el otro, una estructura que es capaz de perpetuar desigualdades a nivel global. Mi invitación es a pensar la moda de una manera mucho más crítica, como consumidores,
Podemos cuestionar primero el origen de nuestras prendas. En segundo lugar, el impacto de nuestras decisiones. Y tercero, la estructura de poder detrás de cada etiqueta. La moda, aunque parece superficial, nos da la oportunidad de reflexionar sobre temas profundos y actuar de acuerdo con nuestros valores en un mundo en donde la imagen es tan poderosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, que más. Abrimos a las preguntas, comentarios de quienes nos acompañan. Yo aquí me guardo para decir algo más al respecto. En verdad una pregunta, o sea, bueno, primero felicitarte porque creo que está muy bueno. Me interesó mucho, ya lo había escuchado, pero no lo había escuchado aplicado el tema del soft power sí. al tema de la mano. Entonces, súper buena como conexión. Me quedó la pregunta, eso sí, cuando mostraba la imagen de la Mon Laferte o esta como performance de protesta, no entendí si lo considerabais soft power. Sí, absolutamente. No. Ya, como que yo sí, como que dejaba de ser soft power y como entiendo el ser que como es más performático que otra cosa, como que sí. No, porque básicamente, es decir, el poder que esa plataforma es capaz de darte, es capaz de, a través de un vestuario, que es la moda en sí misma, que tiene un significado, ese pañuelo verde que usa la Mon Laferte, tiene un significado impresionante detrás, más allá de las letras que ella misma escribe en su cuerpo, ¿no? Que denuncian un hecho. Pero en el fondo esto es capaz de sensibilizar, ¿no? Es este poder que de alguna forma seduce a otros para que o sigan o para que sensibilicen o para que de alguna forma también la gente se informe, ¿no? Es decir, esa plataforma global en el fondo es el lugar en donde hay una cierta comunidad que la ve y que puede ser utilizada. Yo tengo un paper también sobre la vestimenta en los Juegos Olímpicos y que también como este tipo de plataforma internacional a partir del vestuario de los Juegos Olímpicos también pasan a ser una señal de soft power. Interesante, en ese paper hablo de Liberia, en donde hay un diseñador americano que lo que hace es diseñar estos trajes que son una maravilla. Liberia recién viene saliendo de una guerra civil espantosa, uno de los países más pobres del mundo, etc. Y obviamente tiene una delegación no pequeña, pequeñísima en términos de deportistas. Obviamente son todos atletas, ¿no? Es decir, y los presenta con unos vestuarios en donde, por ejemplo, el del hombre para correr el atletismo tiene un solo hombro, ¿no? El mismo atleta, en su momento, en las entrevistas dicen, está escrito en el fondo, dicen que él sentía incluso como vergüenza de vestirse así, decía ¿cómo voy a ir como con un solo hombro? Cuando se posiciona, en el momento que se posiciona a competir, es decir, él dice que le cambia el switch. Cuando sale a los Juegos Olímpicos, cuando tiene que correr, o sea, que habrá corrido los 200, 300, 400 metros, lo que tenía que correr en el fondo, él se siente diverso y es capaz de comunicar a la Liberia de una forma diversa. La Liberia, que un poco lo que pasó en las últimas Olimpiadas con la Mongolia, en donde de verdad no tenían mucho de a dónde poder presentarse en términos de medallas. En el fondo, todo el mundo sabía que la Mongolia participaba. ¿Qué parece lo de Falabella en Chile? Es decir, creo que en el fondo lo que... Es decir, creo que todavía no nos hemos dado cuenta del soft power que tiene la moda, ¿no? Entonces, en el fondo, y cómo poder utilizarlo como una herramienta política que no solamente tiene que ver con disidencias, en este caso el pañuelo verde, sino que también en otro tipo de lugares y en otro tipo de plataformas a nivel global. Es decir, son oportunidades que son perdidas, ¿no? Es decir, eso es lo que me da como más de... Es decir, la conciencia, es decir,
la conciencia de comprender lo que está pasando en el mundo. Creo que en el fondo eso de alguna forma vuelve a delatar que estamos demasiado mirándonos el ombligo y que somos la última estación del tren del avión. Ahora, estoy segura que eso sí, desde el momento que uno es capaz de darse cuenta de que es la última estación del tren, existe una posibilidad. Porque si uno no se diera cuenta de eso, seguiría por la vida, ¿no? No hay mejor ciego del que no quiere ver. A ver, primero gracias por la provocación, porque yo creo que de alguna manera esta presentación busca también hacer eso, sí. O sea, como reaccionar a esto. Y la verdad que a mí me surgen como desde varios lugares. La primera es desde, a ver, esa primera necesidad que tenemos de vestirnos, que se nos olvida, entre medio de tanta moda se nos olvida que necesitamos vestirnos. Pero por otra parte, el no poder dejar de participar en esto, o sea, porque da lo mismo, no importa qué me ponga, todo lo que me ponga va a significar. Obvio. ¿Ya? Entonces, creo que ese juego en sí mismo es interesante. ¿Sí? Como existe, no sé si en la moda puede existir un no lugar, ¿ya? En términos de lo que yo digo, de una cosa que es como neutra, así como los aeropuertos, lo explica Marcoquea, o sea, un lugar, ¿no? Que estar en cualquier parte y de cómo me salgo de ese juego si no me puedo salir. Es que no nos podemos seguir de la moda. Perfecto. ¿Ya? O sea, porque, ojo, porque la moda, porque la moda finalmente dice una determinada combinación, etcétera. Yo también me puedo saltar todas las reglas y estar en una antimoda que no deja de estar referida a la moda. Entonces, una primera pregunta en relación a este juego de moda antimoda, ¿hay algún lugar donde yo me pueda salir? No, ya, eso por una parte. Lo segundo, que me parece aquí súper interesante, o sea, que creo que la moda tiene en común con todos los otros elementos culturales, lo estaba comparando mucho a veces con el diseño de otro tipo de productos o incluso con los alimentos. O sea, estaba pensando en todos los gourmet de ahora, etcétera, que tienen elementos como muy en común. Yo no sé si de pronto has hecho cruces efectivamente en tu investigaciones y otros entre la moda y esas otras áreas. O sea, porque yo me digo, nosotros, por ejemplo, que hemos estado recuperando mucho de lo artesanal, de lo mapuche, de la cultura ray, etcétera, como productos, no solo como una interpretación cultural, o sea, pero le hemos cambiado la imagen, pero también está el merquén, o sea, forma parte de un tema más global. Entonces, si has visto lo que puede llegar a ser la moda en relación a estas otras tendencias. Y lo tercero, a mí me parece que aquí pasan demasiado piola los consumidores. Yo creo que, y pasan demasiado buenos los consumidores. O sea, yo creo de verdad. Entonces ahí quería hacer también una pregunta, ¿cómo tú lees? Porque en el fondo, yo creo que nosotros somos, o sea, tenemos una complicidad respecto de esto. A mí una cosa que me llama profundamente la atención es cómo de repente nos posicionamos antimoda, en esta comprensión de cómo se produce en el subglobal, etcétera. Pero vamos a China o a donde sea para comprar, o sea, la huella de carbono, comprando en Shein, comprando en Alibaba, comprando, es enorme. Entonces, no sé, ¿cómo tú ves ahí el juego? ¿Qué es? Porque la resistencia es desde el sistema, desde adentro, jugando la misma regla, ¿ya? Y finalmente, claro, ocupando elementos de otros para. Y tampoco siento tan responsable. Entonces, ¿cómo ves tú ahí esa redención? A ver, parto por el primer ámbito. Hay este texto hermoso que se llama La moda y la muerte y que de alguna forma es un clásico italiano. Se me viene, no se me viene. Ya. Entonces, y que en el fondo lo que habla es de como que no podemos estar fuera, es decir, tanto cuanto como todos, perdón, Leopardi, perdón, es decir, básico, sorry.
primer año de... Leopardi. Leopardi tiene este texto hermoso en donde habla de un texto cortito, es un diálogo que tiene la moda con la muerte, ¿no? Entonces, en el fondo, llega la moda a hablarle a la muerte. Hay que decir que es como en 1700. Claro, es del 1700. Sí. ¿Ah? Ya como Leopardi. Sí. Entonces, en el fondo, él le dice, la moda le dice a la muerte, tú no te preocupes, yo voy a estar siempre contigo, porque tú cada vez que mueres tienes que volver a vivir, entonces de alguna forma yo siempre voy a estar. La moda tiene esta cosa que es como casi un perpetuum mobile que decía, que dice Bauman, o Galileo, que lo asocia con Galileo, y que de alguna forma es capaz de ser siempre escurridiza, ¿no? No es capaz como de agarrar no es capaz de perpetuarse en un momento mismo. Yo creo que una de las dificultades para poder estudiar la moda es exactamente esa, ¿no? Es decir, ¿cuál es el momento y cuál de todos los ámbitos y desde cuál arista soy capaz de comprender un solo momento específico? O sea, a lo mejor si trato como de... Por eso que a lo mejor la historia de la moda tiene tanta importancia, ¿no? Porque de alguna forma la historia de la moda mira hacia atrás lo que ya pasó y es estático. Pero el momento actual de la moda es un momento que es absolutamente líquido, gaseoso y que en el fondo es inatrapable, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, si es que más o menos entendí bien lo que tú me querías preguntar, creo que como que lo tomaría por ahí. No tengo una respuesta precisa, no tengo una respuesta definida, certera, ¿no? Creo que en el fondo, creo que la moda es bonito mirarla desde ahí, ¿no? Es decir, claro, todos nos vestimos, cada uno de nosotros tenemos nuestro significado. Hay ciertas situaciones, los uniformes, por ejemplo, aunque si bien uno podría decir que no están de moda, pero sí son capaces de entrar del círculo de la moda cuando son capaces de posicionarte dentro de una sociedad. Entonces, en el fondo, no sé, el guardia o el carabinero, eso, es decir, también representan ciertos valores, ¿no? Y que no están en la moda, no van de tendencia. A lo mejor, no sé, algunos le ponen una cosita que es como ya, más de moda, usan, no sé, polerita en vez de camisa, y a lo mejor ahí estamos. Yo creo que por ahí en el fondo podría ser interesante. Pero yo creo que sí estamos todos metidos dentro de este sistema y no podemos salir. Sobre el tema de la alimentación es súper interesante porque existen muchos estudios, sobre todo en términos de cadena de producción, ¿ya? En donde ya sea desde la época de slow food, en los años, a principios de del 78, por ahí, cuando nace slow food, en el fondo se comienza a suceder, según mi punto de vista, la misma crisis que está sucediendo con la moda hoy día, ¿no? Yo creo que es fundamental seguir analizando qué es lo que pasó con el slow food y cómo eso fue un punto crítico en donde de verdad abrió a muchas posibilidades y oportunidades, ¿no? Yo creo que es una industria que puede ser análoga en muchos sentidos. Y sobre los consumidores, sí, acá no está, en esta presentación no están tan insertos. Lo que sí yo creo que es interesante también para, obviamente, seguir analizando es esta idea del consumidor disociado de lo que tiene lo más cerca de uno, que es la ropa, ¿no? Yo soy consumidora y lo primero que tengo es mi ropa, ¿no? Y existe una disociación, ¿no? Existe una forma de magia que te atrapa cada vez que tú ves algo y que no te lo aguantes, que te lo ves. ¿Cuántas cuotas son? Ya, ok, 10 cuotas, ok. Y si pasa con las zapatillas, y si uno analiza, por ejemplo, el mercado de las zapatillas, es decir, la gente de bajos recursos, las personas de bajos recursos muchas veces gastan más en zapatillas que nosotros porque lo convierten en un tema aspiracional, social, les sube de alguna forma su jerarquía dentro de su propio medio. Pero yo creo que sí, esa disociación, que es una disociación de la cual se habla, pero ha sido poco investigada también, sobre el tema de que lo que yo hago, lo que compro, el discurso que tengo, y después voy a Shein y me compro todo. Eso existe. Y es un gran ámbito para seguir investigando.
A ver, tú primero. Alejandra, Enrique, después yo digo. Súper interesante. Yo estaba pensando esto como mientras notaba rapidísimamente cómo llevar esto a la ficción, que es mi tema de Ficción. Pensando, por ejemplo, que las telenovelas que representan temas sociales específicamente controvertidos, que pueden usar la moda para cuestionar, subvertir el status quo de cierta manera, y pensaba, como tú planteas, la moda como la construcción de un estatus simbólico a través de los personajes de la religión. Entonces me gustaría saber un poco qué piensas tú, o sea, porque las telenovelas latinoamericanas particularmente se exportan mucho, pueden utilizar la moda como herramienta de, como tú bien decías, diplomacia cultural. Entonces, dentro de esta industria de ficción, pensándolo, o las telenovelas, como sea, que buscan reflejar un estilo de vida, ¿cómo puede la geopolítica de la moda influir en las representaciones de identidad cultural y moldear esta percepción de la audiencia, o sea, bajo tu perspectiva sobre el país o cultura que se representa? Y quizás tomando esta teoría del fanatismo de Foucault, ver cómo aplicarlo en la forma en que los personajes siguen ciertas normas de vestirse finalmente también. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto quizás en este socialmente aceptable, pero para la audiencia? Porque finalmente, como tú planteas en Instagram, yo me estoy exponiendo, pero acá en esto te están exponiendo desde otro lado. Entonces, que me gustaría saber tu opinión más. A ver, mira, yo creo que la geopolítica, desde donde yo miro, que es la geopolítica crítica, va construyendo realidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en algún momento en Estados Unidos, cuando está la guerra de Vietnam, en el fondo aparece Capitán América, ¿ya? Entonces Capitán América de alguna forma pasa a ser este caballero musculoso, ídolo, importante, al cual se le ve el cuerpo, que es capaz de derrotar a su enemigo, que obviamente o son los rusos o son todos los que están del otro lado del muro, ¿no? Y de alguna forma con esto lo que quiero decir es que dentro de esta, dentro de esta ficción, en el fondo, es interesante cómo se van transmitiendo ideales. Es la construcción ficticia de un modelo. Tú, en diseño, uno podría decir esto es como, cada uno de los personajes es como el personas, ¿no? Es decir, es como el arquetipo, es decir, que cumple y que quiere como dar ese tipo de mensaje. La geopolítica popular, en el fondo, es la que estudia esta colonización cultural a partir de los valores que, si bien la moda en sí misma, en tu caso específico, es capaz de representar a través de los personajes que un diseñador teatral o un diseñador en el fondo de este tipo puede ir en el fondo proponiendo, ¿no? Yo creo que el cuerpo significante se convierte en geopolítica. Absolutamente, es decir, en Miami Vice, Don Johnson en el fondo es el típico detective, es decir, yo misma lo digo, es el típico detective, es decir, en el fondo mi imaginario cultural, mi imaginario que ya me está diciendo que es el típico detective, porque su arquetipo, a través de la moda, de esta chaqueta y de cómo él luce, etcétera, es capaz de dar una imagen. Seguramente en Miami, si conocemos un detective, incluso en esos años, no va a ser así. Pero sí, en el fondo, nos colonizaron culturalmente a partir de una idea que el detective de Miami era de la misma forma, ¿no? Lo mismo pasa con Baywatch. Es decir, sí, están los tipos en la playa de Miami con la cosita, pero no parecen los Baywatch ni Pamela Anderson ni ninguno de esos tipos. Entonces yo creo que ahí
hay un tema que te puede servir para tu investigación que tiene que ver con la geopolítica popular, en donde se analizan estos casos como el Capitán América, Miami Vice, y cómo de alguna forma, sobre todo la industria del cine, ha sido capaz de colonizar culturalmente a las personas creando imaginarios que han sido, vuelvo a repetir la frase, en el fondo a colonizar nuestras ideas sobre las cosas y sobre los lugares. Perdona, yo ahí sumaría, por ejemplo, en Romané o en Llorana. Cómo colonizaron nuestra imagen respecto a los gitanos y respecto de los isleños. Sí. Y también, no sé, Isla Paraíso, La Fiera, todo eso fueron de verdad reflejando unos mundos que si uno no ha estado ahí, así son. Es decir, El Padrino, cualquier película, ¿no? Yo creo que en el cine, en el fondo, es decir... no, esos son más es decir, yo creo que ahí sí que ya de verdad, es decir, un mundo fascinante, como se dice en italiano, ¿no? Es decir... Muchas gracias, Bárbara, por un lugar muy interesante, por una investigación, un gran aporte. Y algunos comentarios generales más que yo creo que podrían contribuir a profundizar algún aspecto teórico-conceptual de tu línea de investigación, desde la humildad, Después de haber hecho el doctorado, yo creo que todos somos tan humildes. Algunos se ponen humildes. En primer lugar, el tema, yo creo que la moda siempre un fenómeno que me llamó mucho la atención por el aspecto comunicacional, simbólico y cultural que conlleva. Yo creo que la moda siempre va a ser un espíritu del tiempo. Va a concentrar, ser un concentrado de Rodolfo lo planteaba junto con la publicidad, que la mejor forma de comprender una sociedad es a través de la publicidad y la moda, que es un insumo, un dispositivo indispensable para poder comprenderla. Y desde ese punto de vista, obviamente la moda también pasa a ser un espacio de tensiones, de conflicto, donde se entremezcla de una forma súper compleja lo funcional con lo crítico. Tiene los dos aspectos. Por un lado, se quiere participar, invitar a la gente a través del consumo a participar de la sociedad, pero al mismo tiempo se invita a criticarlo. Es un espacio de crítica y de tensiones. Sobre todo en algunos rubros, por ejemplo, la publicidad vinculada a la moda, las campañas de moda, sobre todo las marcas más de lujo, se dan esa licencia de ser transgresoras. Húngaro, Sisio y todas estas campañas juegan un poco con una cosa ambigua. Porque, por ejemplo, estoy pensando en Donald Richardson, el fotógrafo de Sisle, lo mismo que Toscani, concibe la publicidad y la moda como un espacio de conflicto donde se empiezan a discutir temas conflictivos en la sociedad. Entonces ellos como que tomarían distancia de lo que es, por ejemplo, la perspectiva de Chomsky, que tiene como ven al mundo mucho más dicotómico, mucho más maquinero. Maquinero en el sentido de que hay gente buena por un lado y gente mala por otro y no quiere explotar y gente que debe explotar. Yo creo que encuentro muy interesante la aproximación, muy discutible por cierto, Donald Richardson es un tipo no bien portado, pero un encuentro interesante, y eso también lo planteaba Valenciaga ya en los años 30. Valenciaga también hacía un análisis de esto y decía, es un espacio más complejo, no es de términos humanos. Eso. Y eso, por ejemplo, uno puede plantear a volver al aspecto del consumo, del consumidor. El consumo es un acto activo, donde uno dice algo sobre sí mismo. Uno se construye a través de las decisiones de consumo. Entonces no es que me digan, no, cómprate esto y yo voy y me lo compro. No, es mucho más activo. De hecho, no hay nadie acá que se viste igual. No existe, se puede aportar todo lo que tenemos distinto. Todos estamos construyendo nuestra identidad o expresándonos a partir de nuestras decisiones de consumo. Yo creo que ese también es un tema para el estudio que podría ser interesante explorarlo. Y por otro lado está el tema de, no sé, ¿tú has leído a una investigadora catalana que es Patricia Soler Bertran? No. Ya, que ella
también se me ha reflexionado mucho en términos respecto a la moda. No estoy de acuerdo con todo lo que ella dice, pero ella tiene una experiencia vital muy interesante. Ella, antes de dedicarse a la sociología de la moda y la cultura, fue modelo durante muchos años. Otra más. Entonces tiene la mirada, pasó de la pasarela a la academia, que es un paso que no es un poco más común. Entonces, yo creo que es muy interesante esa doble mirada. Y bueno, eso Perdona, ¿de qué Patricia cuánto? Soleil Beltrán. Soleil Beltrán. Es bien insoportable, pero Es la que trabajaba con las naranjas. Está siendo grabado. ¿Te acuerdas que conocimos a esa persona amiga de Jordi que trabajaba con las naranjas? Ah, no, esa no era modelo, esa es la marca. Ah, bueno. Trabajó para Carolina Herrera. Que iba a elegir las naranjas sanguinas en Estaba- Sicilia para la Carolina Herrera. Estaban reconceptualizando la idea del lujo. Ya. Entonces, no, esa es la marca. Ya, hay que ver. Eso no me hace comentarios de feliz. No, oye, yo encuentro súper interesante. Yo creo que obviamente uno en una presentación no mete todo porque no queda, pero es bonito lo que tú mencionas sobre esta cosa que no hay buenos y hay malos, ¿no? Es decir, generalmente en la moda hay un discurso que trata de reivindicar y los derechos humanos y si uno la piensa de verdad en términos productivos, en generación de recursos, etcétera, es decir, si Bangladesh no tuviera la cantidad de gente que está trabajando en este momento, incluso en las condiciones en las cuales está trabajando, es decir, la gente se muere de hambre. Las niñas que tienen 16, 15, 12 años y que están en una fábrica cosiendo, es decir, si tú no haces que ellas cosan, es decir, su destino es la prostitución y quizás que otras cosas peores. Entonces, en el fondo, es decir, por eso que el tema en sí es tan complejo y es tan delicado, ¿no? Porque la economía de un país completo se te podría ir, como se dice en buen chileno, a la chuña, porque básicamente una persona con una visión del norte global, en la cual no está de acuerdo con que los niños trabajen, tampoco estoy de acuerdo con que los niños trabajen, pero en este caso igual no es menor, es decir, mantiene familia, gana poco, sí, gana poco, y son €1 y no se compara, pero está bien, le alcanza para comer y para tener. No sé si está bien, yo creo que es como para seguir diciendo que no está bien. Sí, pero yo creo que hay que tener está mucho. menos mal que la prostitución. No, absolutamente, pero en el fondo es un comienzo a poder salir de ciertas cosas, de que hay que implementarlo con normativa y que en el fondo hay que rehacer ese tipo de sistema, absolutamente. Pero creo que radicalizar, por ejemplo, a decir, ¿sabéis qué va? Esta cosa no se puede hacer, yo creo que hay que hacerla bien. No es que no hay que hacerla. Pero empresas como Zara, por ejemplo, cuando se instalan en Asia. Es que no se instalan ellos tienen, es decir, este es el mundo de la maquila. Pero ellos tienen alguna política de tratar con los prestadores de servicios que le impongan, por ejemplo, ciertos estándares mínimos. Lo que pasa es que todo esto comenzó, todo este tema de los derechos humanos en el mundo de la moda, etcétera, comenzó cuando en el 2010 se cae un edificio en Bangladesh y mueren 1000 y tantas personas. ¿Ya? Recién ahí, tal cual como recién acá aparece con el desierto con nosotros, recién ahí aparece este tema a nivel mundial. Nace Fashion Revolution y comienza recién esta hormiguita, ¿no? que se pone en la cabeza de todos nosotros. A partir de eso, de alguna forma lo que se hace es comenzar a las empresas, porque ese lugar era confeccionaba prendas para H&M, Zara y otras de estas grandes marcas. ¿Qué es lo que han hecho hasta el momento? En el fondo se han afidado, han delegado a intermediarios en donde ellos les dicen, mira, estas son las políticas que nosotros queremos tener en las cuales la gente trabaja. ¿Tú me aseguras eso, sí o no? A este intermediario. El intermediario le dice sí.
En muchos casos esta cosa funciona, en muchos otros casos esta cosa no funciona porque el intermediario también a su vez tiene la posibilidad de subcontratar. Entonces ahí está este famoso Fashion Transparency Report de Fashion Revolution, que lo que trata, y uno de los grandes desafíos de la industria completa, es tratar de trazar la cadena completa de producción, la supply chain de esta industria. En algunos casos se logra, en otros casos obviamente no se logra. Y ese es uno de los primeros grandes desafíos. Bárbara, quería agradecerte, estamos en la hora ya. Gracias, felicitaciones. Siendo un colega diseñador en esta facultad, miembro de esta facultad, encontré varios libros bien interesantes, varias conexiones, por ejemplo, con principios teóricos que vemos acá, como por ejemplo, no sé, el priming, que es esta idea de cómo se asocian ciertas imágenes o ciertos conceptos, mejor dicho, ciertos contenidos a las imágenes que vemos. Entonces, encontré bien interesante también en algunos de tus planteamientos de la presentación. Claro, ahí en este caso uno podría decir se reemplaza la palabra o el discurso por el calcetín de Trudeau. O sea, entonces en ese sentido es bien interesante, tiene conexiones también con lo que planteaste, Alejandro. Lo mismo, por ejemplo, no sé, con otros principios como el del efecto halo, por ejemplo, que yo podría tener mayor credibilidad si estoy vestido de una manera o estoy representando a cierta organización. Entonces en ese sentido me pareció súper interesante tal vez. Claro, también como todas estas variables comunicacionales que surgen desde la semiótica corporal, los gestos, los movimientos, que podrían ser bien interesantes también como para poder complementar, que sin duda que son parte también de un sistema de moda, o sea, que yo me vista de esta manera o que tome cierta postura o que sea inclusivo, por decir algo, es muy propio de nuestro tiempo y no lo era tal vez hace 10 o 15 o 50 años atrás. Entonces, se va construyendo también una idea de la moda en cuanto a cultura, en cuanto a planteamiento, que la encuentro súper interesante también, súper como expansiva, digamos, en cuanto a relaciones. Así que, de nuevo, gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Una proyectar la evidencia mejor antes de... Por favor. Por la hora. ¿Qué tal, Bárbara? Somos en el Fondesit de Enrique. ¡Ay, pero tengo contra con la máscara! Pero Raquel, no, perdóname, pero me estáis haciendo una tricky situation. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación y quería preguntarte si dentro de esta geopolítica estás trabajando salidas alternativas, porque por ejemplo si pensamos hoy día en economía circular en Chile, ¿cierto? También dentro de la interdisciplina, iniciativas que están preveniendo de repente personas que se han graduado de ingeniería de esta misma universidad, ¿cierto? Que frente a esta temática de la moda y del calentamiento global y este desierto vestido, emprenden, ¿cierto? Y buscan empresas de otro tipo, emprendimientos que vayan un poco a sensibilizar al consumidor de otra manera. Y en ese sentido, nombraste que la municipalidad en el norte, ¿cierto?, estaba trabajando con estos cementerios de ropa, pero ¿qué otras iniciativas te parecen interesantes que de repente también podrían estar más en la agenda mediática y todo? Porque si uno lo ve solamente de pronto así, nos dicen no podemos salir, de acuerdo, no podemos salir, pero siempre hay como estas figuras alternativas. A ver, Ryan, yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿ya? Con el tema del desierto. Hay pocos países que aceptan y tienen tanta apertura, por ejemplo, al tema de la ropa de segunda mano como Chile. Es decir, no existe. Yo creo que, es decir, en mi sueñito así como ideal, es decir, yo creo que nosotros tenemos sobre todo contando que tú decías el tema como de ingeniería, yo creo que en el fondo podemos tener el potencial de convertirnos en uno de los países de punta que tienen que ver con el reciclaje textil. ¿Ya? Es decir, hay proyectos, por ejemplo, tantas chicas que no me acuerdo cómo se llaman, pero Ecositex, está Franklin Cepeda, Ecositex, que a todo esto es decir, terrible porque se le quemó la fábrica y básicamente eso es decir, delata otro tipo de problemas que es la fragilidad de la pyme, etcétera, etcétera, etcétera. Está Franklin Cepeda con Ecofiber,
hay una serie de, por ejemplo, de personas que hacen upcycling, que yo creo que si bien en términos económicos no es un gran impacto, pero sí en términos de comunicación hace muy bien. Yo creo que en el fondo la necesidad de meterse en estos temas es fundamental, sobre todo desde la academia, no solamente desde el ámbito de la comunicación, a lo mejor para poder afectar e interpelar al consumidor de forma más violenta o menos violenta, así como, ok, que se dé cuenta qué es lo que está pasando, pero a su vez también, en el fondo, creo que puede llegar a ser un gran input para nuestro país. Yo, es decir, no lo veo tan como qué terrible que es lo que vamos a hacer, es decir, solo un tremendo proyecto de ingeniería podría llegar a ser la logística para poder recuperar, es decir, todo lo que está pasando. Y de ahí se abre una brecha, porque ¿por qué pasa esto? Porque básicamente nosotros tenemos tratados de libre comercio con otros países que son demasiado permisivos. Entonces, si nosotros a Estados Unidos queremos exportar nuestro vino, nuestra uva, nuestra fruta y todas las cosas que exportamos o al resto del mundo, como somos un país del sur global, somos chiquititos, tenemos que dejar abiertas otras puertas. Y esta puerta que nosotros hemos dejado abierta provoca esto. Entonces yo creo que la inteligencia está en cómo críticamente ver que esto, cuando la basura en general en el mundo es un gran problema, ¿sí? Veamos qué a lo mejor podemos hacer con esto. Yo creo que ahí está el comienzo, ¿no? De todo. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, yo quisiera hacer una pequeña mención al cierre. Gracias, Bárbara, por traernos todas estas como influencias. Nosotros hemos estado conversando de esto desde hace ya un tiempo. Con Paulina y Bárbara postulamos a un Fondesit. Crucemos todos los deditos, ayuden a ponernos todas las velitas sobre los efectos territoriales, no solo de este tipo de consumo, sino que también de otros, y la politización del consumo, ¿no? Y yo creo que ahí varios de los comentarios que también te hicieron, ¿qué rol tienen los consumidores en esto? ¿Cómo se politiza el consumo cotidiano? ¿Cómo yo considero, construyo acción política, discurso, pero por sobre todo agencia al usar esto y no otra cosa? Pero ¿cuáles son los niveles de conciencia o de conocimiento que se puede tener o esperar también que los consumidores tengan por sí mismos? Y a mí se me hacen como unos como vasos comunicantes entre pluralismo y consumo, por ejemplo. Uno generalmente no piensa como, pero ¿por qué va a ser importante que los medios tengan un rol en proteger que estas cosas se sepan? Bueno, porque si nadie hubiese ido a sacar esa foto en Atacama el año pasado, en francés, o sea, en italiano, pero fue a la prensa francesa, no hubiese habido un movimiento político, no hubiesen surgido las ONG, o si hubiesen surgido no hubiesen tenido la importancia que tuvieron. Y ahora existen proyectos incipientes, pero de cambio político, sobre las leyes de importación de bienes de segunda mano, específicamente de ropa. Entonces uno se pone a preguntarse, como que con Vanessa Sainz también estamos en esa misma conversación las cuatro, que ojalá tengamos para tenerla más tiempo, ¿qué rol tienen los medios? ¿Y cuál es el rol de las comunicaciones en construir ciertas controversias públicas, donde también exista una polemización con respecto a las prácticas de consumo que pueden parecer no moda, ¿no? Pueden parecer no lugar, no moda, pero ninguna, yo entiendo muy bien tu punto, ninguna es inocua. Aunque yo me vista solo de polera blanca y pantalón jeans, no es inocuo, ¿no? Parece un no lugar, parece una no moda, una antimoda, pero hay decisiones, incluso aunque yo no las quiera asumir. Entonces existe mucho que tiene que ver con información, con desinformación, con omisión de información, con prácticas de ocultamiento de información y con conciencia, como prefiero no saber esto y voy a pedir a Shane, pero yo soy vegana porque mis pobres animalitos están sufriendo, entonces no me dé leche, por favor, en el Starbucks, ¿no es cierto? Ese tipo de prácticas. Y creo que hay que estudiarlas, y creo que hay que estudiarlas interdisciplinariamente, así que muchas gracias a todos por venir, gracias Bárbara por pasarse, y felicitaciones por este, que me imagino que viene su libro por ahí en algún minuto. Creo que mezclar ciencia política y moda es osado, y
valientes y felicitaciones. Muchas gracias por la invitación, de verdad. No. Gracias por la ¿Podría hacer un comentario aquí? Porque yo llegué tarde, entonces me avergüenza decir. A ver, este no es mi tema, pero sí estudiando el caso que acaba de ganar Trump. Para la elección anterior de Trump hay un autor de un libro que se llama Mindfuck. Y que era un tipo que denuncia a Cambridge Analytica la manipulación que se hizo justamente por la campaña de Trump. Y lo que es interesante es que un tipo canadiense, Christopher Hyde, él indica que la elección de Trump se conceptualizó como una guerra cultural a través de Steve Bannon, que es el ideólogo, y que esta cultura, que era como la clave de esta guerra que iba a terminar imponiéndose, se manifestaba a través de la moda. Entonces, este hombre había empezado su carrera, el que escribe el libro, ¿no? Asesorando una agencia de inteligencia, primero enfrentando a los yihadistas. Mencionaba a los yihadistas, los nazis, los guerrilleros de no sé dónde, manifiestan su preferencia política a través de la moda. Entonces, las claves para una confrontación y una guerra cultural tenían que ver con descubrir esas claves que se manifiestan a través de la moda. ¿Ya? Y que la manera en que ellos funcionaban, más que tratar de persuadir en favor de la opción propia, consistía en infiltrar al adversario y desorientarlo. Y meter una narrativa aprovechando las posibilidades que ofrecen las plataformas digitales. Entonces, esa es como una cuestión. Cuando te escuché hablar de esto, yo creo que hay un elemento bien importante para comprender ciertas dinámicas, porque, por ejemplo, uno dice Boric porque ha rechazado usar corbata, o Evo Morales en su momento, que también decide utilizar un indumentario de inspiración indígena, ¿verdad? Yo creo que esa cuestión es súper importante y bien interesante poderlo hacer, y también la confluencia de saberes que la Facultad de Comunicaciones sea un espacio donde uno pueda conversar estas cosas también es significativo, porque no sé si uno podría estudiar en ciencias políticas y te dirían, oye, nosotros hablamos de partidos políticos y cosas así, clivaje, y no de repente estas manifestaciones que son como más excéntricas. ¿Ah? Perdona. No, dale y después te... Oye, todavía pasa. No, Ay, sí. cortito, no. A ver, me acuerdo que cuando salió Boric me hicieron una entrevista, ¿no? Y ahí hablamos del soft power de la moda, porque en el fondo, en términos políticos, es una herramienta comunicacional impresionante, ¿no? Es decir, está esta famosa foto, por ejemplo, cuando Trump sale con la corbata roja y que se ve el scotch que le está pegando, las corbatas por detrás tienen una cosilla, como un ojal, ¿no? Como una presilla por la cual y él la tiene como pegada con scotch, así, cuando llega como que... Claro, y yo creo que esa foto de alguna forma identifica al personaje, ¿no? Yo creo que es un código que si uno lo analiza en otras partes del mundo, cuando fue el nombramiento como de Biden como presidente, es decir, todo tenía un sentido, ¿no? La Kamala Harris fue vestida de viola y su traje fue diseñado por un puertorriqueño, en donde obviamente eso hacía alusión a esta apertura a la comunidad. Yo creo que sí, es decir, yo creo que todavía, por lo menos en el ámbito local, tenemos vergüenza de poder hablar de ciertas cosas, ¿no? Y que de alguna forma, sobre todo las personas que lo usan y lo visten, ¿no? Y que en el fondo son como los personajes. Le hizo muy bien, por ejemplo, a la Bachelet cuando en su momento se dejó que la pudieran aconsejar en cómo ella se vestía, porque en el fondo de pasar a ser una mujer normal pasó a ser una persona, una señora distinguida, y se veía muy bien y le hizo bien en su ideal de política, ¿no? El tema de Boric, que no haya ido con la corbata, puede ser una opción. Me acuerdo que en su momento lo dije, que en el fondo puede ser una opción muy de una ideología de su propio ser, ¿no? Pero creo que no toma consecuencia en el territorio en el cual estamos, ¿no? Es decir, acá en Chile nos guste o no nos guste, pero si uno tiene un bautizo, un matrimonio o cualquier tipo de tema importante, lo más seguro es que las personas, los hombres,
creo que no costaba nada. Sí, no, yo me estaba acordando recién de lo que había dicho Enrique respecto de toda la postura de Benetton. Y me estaba acordando de un artículo que en algún minuto escribimos con Vanessa Sáez, que recién la mencionaba Lili, que se llama Pobreza y Alteridad al estilo Benetton. O sea, yo creo que ahí hay un tema, y después en toda la campaña en Hate, que era No Odio de Benetton, ¿ya? Estaba esta típico que parecía dándose un beso el Papa con el obispo de Antioquia, aparecía Obama con Chávez, etc. Y la verdad que uno miraba y uno se da cuenta de que esa dimensión, y sobre todo la primera parte de de la publicidad de Toscani, ¿ya? Estos 3 corazones de determinados colores, o del enfermo de SIDA, etc., eran una intromisión absoluta en el campo de la política. Absolutamente. Y en el fondo, a ver, nosotros le hemos dado, y algo que ahí reflexionamos, era que nosotros le damos al periodismo el mandato de reflexionar en torno a los problemas de la realidad, pero además le damos protocolos en torno a los cuales tiene que girar su manera de presentarnos la realidad. Y cuando Benetton decide introducirse en la realidad, lo hace sin protocolo alguno. Entonces vemos en Nolita, esta chiquilla anoréxica que termina muriendo, etcétera, sin ningún cuidado. Y vemos lo mismo, etcétera. Y lo peor era que en Angel, ya me acuerdo de las discusiones que teníamos entonces, un poquito desde la semiótica y de otro. El problema era que había una simplificación absoluta respecto al conflicto. O sea, tú decís, es que esto no se soluciona con un besito entre Obama y Chávez. O sea, las diferencias, y tú decís, y tampoco con tu marido, y tampoco con... O sea, los problemas son más complejos y requieren de otro tratamiento. Entonces, que la publicidad tomara para sí determinados problemas y nos pontificara a partir de ellos como sociedad, venía a ser una simplificación de alguna manera peligrosa, ¿verdad? Entonces, en algún minuto también hablamos como de la colonización, con Vanessa, me acuerdo del discurso político por parte de las empresas y de las consecuencias que tenía respecto de la vida democrática y de los problemas que genera arreglar, en el fondo, todos los miles de conflictos que nosotros tenemos. Entonces, me parece que ahí también, o sea, no puede ser esa la imagen de la muerte ni de la vida. ¿Te fijas? Entonces yo digo, es que esto no, es que no me estoy riendo, tiene algo de verdadero para muchos. ¿Qué pasa cuando empieza a tener algo de verdadero para muchos? ¿Ya? O sea, a mí esta cosa de lo real en la publicidad y en la moda me... Sí, eso no es un tema menor, no. Ahí está como el tema como de declarar problemas. Esta imagen es, bueno, es Steven Meisel, pero en el fondo fue una serie de editoriales de moda que hizo la Carla Sozzani, que ya se murió, que fue la editora de Vogue, que le dio todo el giro a Vogue Italia, en donde básicamente lo que hacía era traer estos problemas, la cirugía, el cambio climático, es decir, sobre el marido que le pega a la mujer, en el fondo, es decir, ahí hay un tema que es la estetización de la muerte, del dolor, de ciertos problemas, ¿no? Mira, lo conversábamos con Liliana tiempo atrás sobre el tema del desierto. Es decir, el tema del desierto básicamente se empezó a generar una microeconomía de turismo tanatológico, porque todo el mundo quería ir a mirar el famoso desastre. Entonces, la cantidad de fotos que incluso yo, incluido yo misma, porque en el fondo, según yo, me hacía bien con mi investigación y que está bien, lo tenía que hacer, pero después reflexionando al respecto y que más encima me tocó cuando sé, es decir, más morboso todavía, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que es un temazo desde el punto de vista ético, moral y si lo llevamos a una cosa mucho más pedestre, de la vida democrática. Es lo que pasa hoy día con la televisión y lo que vemos en los matinales, en donde viene espectacularizado, no sé, es decir, Arturo Vidal que grita lo que grita y el polerón pasa a ser, no sé, ultra
fondo es como la estetización de los horrores que hoy día estamos viviendo, ¿no? O sea, la violencia, para mí, no sé, de género, etcétera, no es tan bonita. No. Yo siempre veía esto de United Colors of Death, del interracial y todo. Me acuerdo que estaba en una conversación diciendo que como nosotros somos una pareja interracial, y yo así como, ¿de qué? Porque era como afroamericano con blanco, asiático con etcétera. Y yo decía, ¿por qué nosotros somos interraciales? Y me quedaba mirando y me dice, ¿te crees blanco? Y yo así como, chuta, no me había dado cuenta porque claro, uno finalmente se moldea también ciertas perspectivas con como esto es internacional, esto es... O sea, cuando uno es de Estados Unidos se da cuenta que uno no es blanco. Sí. ¿Tú eres el estado Norma? Latino, soy otra raza, no me había dado cuenta. Claro. Ahí yo te prometo, la primera vez que supe que no era blanca fue cuando entré a Estados Unidos. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.